amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 4. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por darnos un día más para seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas. Gracias por darnos un día más para poder hacer tu voluntad. Gracias por darnos un día más para poder darnos cuenta de nuestros errores y poder enmendarlos. Gracias por darnos un día más para poder pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores. Perdónanos, Padre, y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, para que en cada momento apliquemos tus enseñanzas en nuestra vida diaria, Padre. Guíanos a permanecer siempre fuertes a tu lado, sirviéndote y haciendo tu voluntad. Líbranos también de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo aprendemos acerca de Adán y Eva, que tuvieron sus hijos, ¿verdad? Que fueron Caín y Abel. Entonces, como sabemos, de la tierra del polvo, Jehová Dios creó al hombre, le insufló aliento y le dio vida. Entonces, así fue como fue creado el hombre. Luego, para que no esté solo y tenga una compañía, lo hizo dormir, y de su costilla sacó a Eva, ¿verdad? Sacó de su costilla a Eva y formó a la mujer para que sea su compañera de vida. Ahora, un dato que yo no sabía, que quería compartir con ustedes, es que si uno se le saca la costilla como hizo nuestro padre, luego esa costilla se va a regenerar. Entonces luego quedaría completa. Y es así como sucede, y era algo que no sabía. Entonces es algo para acotar a lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Después de esto, sabemos que pecaron, que no valoraron lo que Dios había hecho por ellos. Lamentablemente Eva se dejó guiar y tentar por Satanás y pecó y desobedeció a nuestro Padre. Jehová se enojó y los botó a ellos del Edén para vivir en otro lado, y que tengan que trabajar y cultivar la tierra. Y también dijo que tenían que multiplicarse, pero cuando esto iba a suceder, iba a ser con muchos dolores que iba a padecer la mujer. Si Jehová dijo eso, es que probablemente si no hubieran pecado cuando esto sucediera, porque Jehová Dios se sintió complacido con la creación de Adán y Eva, decidió que se multiplicaran, ¿verdad? Para que puedan cuidar de lo que Él había hecho. Lastimosamente, después del pecado, Jehová los castigó. Entonces ellos tuvieron que alejarse de Edén y empezar una vida. Al pasar estos años, a pasar el tiempo, pues Adán estuvo con Eva, ¿verdad? Y tuvo un hijo que se llamó Caín. Y también tuvo otro hijo que se llamó Abel. Ahora, lo que quiero que sepan es que no dice exactamente cuánto tiempo pasó para que nazcan ellos, ni la edad que ellos tenían. Pero se cree que había pasado ya mucho tiempo, ¿verdad? Entonces tuvieron a Caín, que lo llamaron, que quiere decir el creado, porque como Eva lo dijo, con la ayuda de Dios he creado un varón. Y luego tuvieron otro hijo que fue llamado Abel. ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? Tuvieron muchos hijos que no se conocen los nombres, pero sabemos que tuvieron muchos hijos, y obviamente que esos hijos tuvieron esposas y tuvieron muchos más hijos. Pero acá nos hablan solamente de Caín y Abel, y luego más adelante nos hablan de otro hijo más, ¿verdad? Que su nombre es Set. Entonces, ahora, ¿sabemos que después tuvieron muchos más hijos? Sí,
¿verdad? Sabemos que luego tuvieron muchos más hijos, pero bueno, enfoquémonos en Caín y Abel porque eso es lo que nuestro Padre desea que hagamos, que nos enfoquemos en ellos. Por eso están sus nombres escritos aquí en la Biblia. Entonces, primero tuvo a Caín, dice, y más adelante tuvo después otro hijo que lo llamó Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Andando el tiempo, no se sabe exactamente cuánto tiempo, Caín tomó de la cosecha y presentó a Dios una ofrenda. Abel también, de lo más gordo de sus ovejas, de la mejor oveja que tuvo, la tomó y lo presentó a Jehová. Jehová aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Jehová aceptó una ofrenda y no la otra? Entonces, muchos decían porque Abel, como acá claramente lo dice, buscó lo mejor de sus ovejas, lo mejor de su rebaño para poder entregar a Dios. Y quizás Caín no tomó lo mejor, sino quizás algunos frutos que ya se habían caído y quizás otras cosechas más que no estaban tan perfectas. Y quizás eso fue lo que le dio y por eso Dios se enojó. La verdad, no es que no se enojó, sino que no lo aceptó, ¿verdad? No aceptó lo que Caín le estaba ofreciendo. Entonces, ¿puede ser esta una razón? Sí, puede ser que realmente Caín, en vez de mostrarle lo mejor de sus cosechas que tenía, lo mejor de lo que él tenía para ofrecer al Padre, quizás no se lo dio. Pero quizás fue otra razón mucho más profunda. Quizás fue lo que realmente no le agradó a Dios. Fue el corazón en que fue entregado esas ofrendas. Que fue no realmente entregado con el corazón, con la devoción, con las ganas de dar gloria, honra, agradecimiento al Padre, sino quizás simplemente por cumplir algo que quería hacer, o que había pensado, o que sus padres le habían dicho. Pero Dios vio quizás en él que no lo hacía con un corazón sincero. Y eso fue lo que a Jehová no le agradó, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña siempre, uno, que cuando demos a nuestro Padre, siempre demos lo mejor que tengamos físicamente de nosotros, lo mejor que podamos. Y segundo, que es lo más importante, lo espiritual. Siempre demos lo mejor de nosotros como seres humanos. Siempre demos las cosas con amor, que es en la manera que Dios nos creó, en la forma que Dios hizo la creación. Todo lo hizo con amor y por amor. Entonces es la misma manera el que Él desea que nosotros le retribuyamos. Cuando queramos hacer algo, en una manera de demostrarle cuánto le amamos, en una manera de decirle que estamos felices de ser sus hijos, en todo lo que hagamos, demos siempre lo mejor de nosotros. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestras acciones. Demostremos siempre a nuestro Padre cuánto lo amamos y lo agradecidos que estamos. Recordemos que por más que nosotros tratemos de aparentar físicamente una cosa, nuestro Padre nos conoce a la perfección, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Entonces es muy importante que siempre hagamos las cosas con sinceridad, con humildad y sobre todo con mucho amor, que es lo que a nuestro Padre le agrada. Que puede ser eso la forma en que Caín equivocadamente hizo sus ofrendas, lo cual a nuestro Padre no agradó, ¿verdad? Entonces, obviamente, al sentirse rechazado a que Jehová no aceptó las ofrendas que Caín le había dado, Caín se enojó mucho. Dice, esto hizo que Caín se sintiera abatido y se enojara al punto de que su rostro reflejara la intensidad de su furia. O sea, estaba realmente fastidiado y enojado porque Dios no había aceptado su ofrenda. Pero entonces obviamente Dios se dio cuenta de eso
y le dijo: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué tienes esa cara? Obviamente Caín parece que no respondió. Entonces Jehová le dijo: resplandecerá de gozo si haces lo correcto. Pero si te niegas a obedecer, cuidado. El pecado está listo para caer sobre ti y destruirte. Pero tú lo puedes vencer. Estaba en él, en cambiar las cosas, en no dejarse llevar por esa cólera, en no dejarse llevar por ese resentimiento. Y como Jehová mismo acá le dijo, si haces lo correcto, ¿verdad? Resplandecerá tu rostro de gozo, si haces lo correcto. Entonces, dos cosas vemos. Quizás no llevó realmente lo mejor de sus cosechas, no entregó lo mejor de él físicamente hablando. Y segundo, espiritualmente hablando, no lo hizo con el propósito, ni con el amor, ni con la humildad que Jehová esperaba. Y también Jehová le advirtió que tenga cuidado, porque esos sentimientos que él estaba guardando podían ser peligrosos y lo podían llevar al pecado. Pero también le dijo: tú puedes vencer, tú lo puedes vencer. Estaba en él. Lastimosamente, como sabemos, Caín escogió seguir incentivando esos sentimientos negativos en su corazón y comenzar a hacer un plan para matar a su hermano. Y así lo hizo. Lo invitó a un lugar, al campo, le dijo: vamos al campo, pero sus intenciones de él ya estaban listas y trazadas, que era matar a su hermano. Y eso fue lo que hizo. Lastimosamente, Caín se dejó llevar por sus instintos, por las cosas negativas en su corazón, y no paró hasta ver a su hermano muerto. Lastimosamente, esto trajo repercusiones, obviamente, ¿verdad? Entonces, Jehová le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Obviamente pasó el tiempo, ¿verdad? Y entonces Caín le contestó: ¿acaso tengo la obligación de cuidar a mi hermano? ¿Se dan cuenta su corazón qué duro estaba? Ni siquiera tenía arrepentimiento de lo que había hecho o se sentía mal por lo que había hecho. Todavía se puso malcriado y contestó agresivamente, ¿verdad? En una forma rasuda: a nuestro padre. ¿Acaso tengo la obligación de cuidar a mi hermano? ¿Qué forma de contestar es esa, verdad? ¿Qué forma de contestar es esa a tu padre, que todo lo sabe? Entonces vemos que realmente el corazón de Caín estaba muy duro y se estaba alejando de Dios, si es que ya no estaba bastante lejos. Entonces Jehová le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, para que haga algo por lo que había sucedido. Lastimosamente, Caín jamás aceptó lo que había hecho, jamás pidió disculpas, jamás pidió perdón, jamás se arrepintió, al menos de lo que podemos ver que está escrito. Simplemente no dijo nada. Entonces Jehová le dijo: ¿qué has hecho? Al no decir nada, obviamente Jehová sabía exactamente todo lo que había sucedido. Vete pues de la tierra que has manchado con la sangre de tu hermano, y aunque la cultives toda tu vida, no volverá a darte cosechas. De ahora en adelante serás fugitivo y andarás errante por la tierra de lugar en lugar. Caín le respondió a Jehová: ese castigo es más de lo que puedo soportar. Me estás expulsando de mi tierra y de tu presencia. Porque recordemos que en ese tiempo, obviamente nadie puede ver a Jehová, pero sí podían escucharlo.
Eva, Adán, Caín y Abel escuchaban a Jehová y sabían cuando Jehová estaba cerca, sentían su presencia, ¿verdad? Y es por eso que Jehová le hablaba a Caín y Caín contestaba, igual que en el caso de Abel, de Adán y de Eva. Pero en este momento Jehová le estaba diciendo que salga de ese lugar donde estaban sus padres, ¿verdad? Donde sus padres vivían. Y recordemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. No fueron solamente Caín y Abel, tuvieron muchos hijos. Y es probable que quizás antes de Caín hayan tenido muchos más hijos. Pero ¿por qué solamente nos hablan de ellos? Porque recuerden que la Biblia nos trata de enseñar cómo empezó todo la vida de los hebreos, ¿verdad? De la fe de los israelitas. Entonces, nos tratan de enseñar cómo es que empezó eso, dónde empezó y cómo siguió. Si nos pusieran a hablar de todas las demás personas, pues nos haríamos un caos, ¿verdad? Todo sería muy confuso. Entonces, para darnos más claridad, solamente nos habla de lo que a nuestro Padre le interesa que nosotros aprendamos, de ellos dos, de Caín y Abel. Pero como repito, obviamente ellos tuvieron mucho más hijos. Entonces, luego sigue. Me estás expulsando de mi tierra y de tu presencia. Me estás haciendo fugitivo de tu tierra y de tu presencia. Quiere decir que al alejarse de donde estaban, ya no podían sentirse tan cerca a Dios como estaba en ese sitio, ¿verdad? Donde estaban Adán y Eva y su familia probablemente. Entonces dijo Caín, dice, me estás haciendo fugitivo y errante, y cualquiera que me vea tratará de matarme. El Señor le contestó, nadie te matará, porque si alguien lo hace, lo castigaré 7 veces más que a ti. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que nadie lo matara. Entonces muchos se preguntarán, pero ¿quiénes lo van a matar? Si solamente sabemos que estaba Adán y Eva, su primer hijo Caín, y luego tuvo su hijo Abel. Bueno, nosotros sabemos acerca de Caín y Abel, pero acá no dice que fuera el primogénito. Entonces, no estamos seguros si realmente Caín fue el primogénito o fue qué hijo del que nació. Lo que sabemos es que Adán y Eva tuvieron relaciones y tuvo un hijo, dice. Dio y concibió a luz y tuvo un hijo que se llamó Caín. Entonces, aquí nos hablan de Caín y Abel. Entonces, no se sabe si antes de Caín y Abel ya ellos tenían otros hijos. Como repito, nos hablan de Caín y Abel justamente para ver esto que ellos hicieron, en qué se equivocaron, que no agradó a Dios y por qué, y cómo esto fue cambiando, y cómo Caín mostró algo a Dios que no agradó, cómo Abel mostró algo que sí agradó. Entonces nos enseña a aprender a conocer más a nuestro Padre, que no solamente le demos lo mejor de nosotros físicamente, sino sobre todo espiritualmente, con un corazón bondadoso. Entonces recordemos que estas son unas escrituras espirituales, y lo que nuestro Padre quiere es que aprendamos espiritualmente lo que debemos hacer para no cometer los mismos errores. Y obviamente por esa razón no nos hablan de todos los hijos que pudieron haber tenido Adán y Eva, que se dice que tuvieron alrededor de 32 hijos. Ahora, cuando pasó esto, Abel puede haber tenido alrededor de 120 años. Entonces, no eran ya tan jovencitos como se puede decir, ¿verdad? Pero recordemos también que Adán vivió como 930 años. Entonces, antes los humanos durábamos mucho más tiempo de lo que se dura ahora. Antes duraban 900, 800, 700 años. Entonces, era diferente a como es en la actualidad. Vivían mucho, mucho más. Entonces, se cree que cuando Abel murió,
tenía alrededor de 120 años, ¿verdad? Y probablemente Caín quizás un poco más, 130 años de edad, cuando esto sucedió, cuando Caín mató a Abel. Entonces, cuando dijo Caín, cuando dijo cualquiera que me vea tratará de matarme, se refiere a los que son parte de la familia de ellos, ¿verdad? Parte de su familia, pero que ya estaban viviendo en otros sitios. Hijos, hijas, nietos, porque ¿quién quería vengar la muerte de Abel? Sería obviamente parte de la familia también, ¿verdad? Que hubiera querido vengar. Pero gracias a la señal que puso en Caín, nuestro padre, no podían matarlo. Entonces, aquí dice, nadie te matará, dice Jehová, porque si alguien lo hace, lo castigaré 7 veces más que a ti. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que nadie lo matara. Entonces así Caín pudo irse y se fue a la tierra de Nod, que estaba al oriente de Edén. Ahí se casó y concibió un hijo que lo llamó Enoc. Y Enoc, por eso es que Caín luego fundó una ciudad y la llamó Anoc en honor a su hijo, ¿verdad? Luego Enoc tuvo su padre que se llamó Irad. Enoc fue padre de Irad, perdón. Enoc fue padre de Irad. Irad lo fue de Mehujael, Mehujael de Metusael y Metusael de Lamec. Luego Lamec, ahora vean que aquí no nos explican de cada uno de ellos cuántos hijos más tuvieron, si tuvieron hijas o hijos y cuántos. Ya no nos explica porque no es necesario que aprendamos de ello porque no hubo nada que trascendió o que sea importante para que nosotros aprendamos. Entonces ya no nos cuentan más de ellos, qué cosa hicieron ni nada, pero sí nos hablan acerca de Lamec. Lamec tuvo 2 esposas, dice, que se llama Ada y Sila. Ada tuvo un hijo, no sabemos si fue el primogénito, el segundo, el tercero, cuántos hijos tuvieron, no, pero nos habla de un hijo, porque sabemos que nuestro Padre desea que entendamos y conozcamos parte de, pero la parte más importante, la parte que Él desea que nosotros conozcamos. Entonces, Lamec tuvo 2 esposas, Ada y Sila. Ada tuvo un hijo que fue llamado Jabal. Fue el primero de los criadores de ganado. Entonces, el primero que empezó a tener ganados y a criarlos y a cuidarlos fue Jabal. También el primero en vivir en tiendas. El nombre de su hermano fue Jubal. Obviamente tuvo muchos más hermanos y hermanas, pero aquí nos hablan que tuvo un hermano que se llamó Jubal, quien fue el primer músico, inventor del arpa y de la flauta. Entonces ya sabemos que en este tiempo, imagínense qué tiempos tan remotos. Jubal fue el primer músico e inventor del arpa y de la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, tuvo a Tubal. Tubal, dice, Tubal Caín se llama, Tubal Caín. Este fue el primero que fundió y forjó instrumentos de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Naamá. Un día Lamec les dijo a Ada y a Sila: óiganme bien ustedes, mías. He dado muerte, dice, a un joven que me atacó y me hirió. Si el que mate a Caín será castigado 7 veces, cualquiera que vengue en mí la muerte de ese joven será castigado 70 veces 7. Bueno, entonces, aquí nos hablan, como les estaba diciendo, de los hijos de Caín, pero no de todos, solo de algunos. Para empezar, nos habla solo de Enoc, que tuvo Enoc y que luego Caín
que tuvo sus tierras, ¿verdad? Fundó una ciudad a la cual le puso Enoc también en honor a su hijo. Y luego nos habla acerca de Enoc, que fue padre de Irad, que Irad fue de Mehujael de Metusael y Metusael de Lamec. Y como repito, no nos hablan acerca de ellos, pero sí nos hablan acerca de Lamec. Y luego nos cuenta de un incidente que pasó, ¿verdad? Que Lamec había matado a un joven porque dice que él lo había herido primero. Pero bueno, tiempo después dice, Eva dio a luz a otro hijo y lo llamó Set. Recuerden que dice tiempo después, ¿verdad? Tiempo después. Y en todos nos dicen de tiempos. Entonces, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero tiempo después Eva dio a luz a otro hijo y lo llamó Set, que quiere decir concedido, porque dijo Eva, Jehová me ha concedido el sustituto del hijo de Caín, que Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y le puso Enos. Durante su vida, los hombres comenzaron a llamarse a sí mismos gente de Dios. Qué bonito, ¿no? ¿Por qué gente de Dios? Porque ellos conocían a Dios, porque ellos eran de Dios, porque ellos hablaban de Dios. Y obviamente, probablemente, quizás a Adán y Eva también les contaron los errores que ellos cometieron, ¿verdad? Pero bueno, entonces, lo importante que es saber exactamente qué es lo que no agradó a Jehová y luego la mala reacción que tuvo Caín. Obviamente estaba muy lejos de Dios, que por más que él hablaba con él, no tenía la conciencia de todo lo que Jehová hacía por él, que tenía vida gracias a él. Pero aún así, Jehová lo mandó lejos, ¿verdad? Lo alejó del donde ellos vivían, pero él tuvo miedo que otras personas lo vayan a matar. ¿Quiénes iban a ser esas otras personas? Obviamente, familia también de él. Hijos, hijas, nietos, sobrinos, qué sé yo, de Adán y Eva, porque como sabemos, Adán y Eva tuvieron muchos más hijos de los que nosotros conocemos aquí, que se dice que son alrededor de 32 hijos que ellos tuvieron. Y que Abel tenía alrededor de 130 años cuando nació su hijo Set. Abel tenía, dice, alrededor de 130 años cuando nació Set. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra lectura del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Recordemos siempre que lo que nuestro Padre desea es que aprendamos las cosas para que nos sirva de conocimiento para no cometer los mismos errores. Que Dios los bendiga y que tengan un día maravilloso.